Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una edición especial, diría yo, de Palabra de Leuco. Básicamente el que avisa no traiciona, le voy a robar una idea a un tal Diego Leuco, mi hijo. Él dice en alguno de sus programas, hoy es un programa con gente que vale la pena escuchar. Bueno, en este caso lo invito porque los invitados realmente valen la pena escuchar. Estamos con dos invitados de excelencia profesional, de una trayectoria ética absolutamente respetable. En el campo del derecho, uno de los abogados más prestigiosos y más respetados de la Argentina es el doctor Pablo Lanuse. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias, Alfredo. Y en el campo del arte, de la música, a un verdadero talento que es Pedro Pablo García Caffi. Buenas noches y gracias por venir, Pedro Pablo. Obviamente, uno de los fundadores del cuarteto vocal Supay, ha dirigido la Camerata Bariloche, ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, ha dirigido el Teatro Colón, y ahora está aquí. Vamos a hablar un poquito de política, de su mirada, de la actualidad y también, si tenemos tiempo, hablar un poquito de arte y de cultura. Presentados los invitados, porque bueno, por supuesto que hay un informe especial del doctor Carlos Clá respecto de esta locura que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe. Hay ahí un nivel de pelea por un tema de corrupción muy, muy grave y vamos a tener hasta la última información disponible de ese tema de Santa Fe. Pero permítame que, como hago habitualmente, le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, cuál es mi opinión, una especie de radiografía de lo que está pasando en estos momentos. Mire, la pregunta es, ¿el presidente Alberto Fernández va a aceptar indultar a Amado Vudú? La ley se lo permite, ¿eh? ¿Indultará también a Cristina? Bueno, ahí la ley no se lo permite. Los indultos son sobre las condenas. Y Cristina todavía no tiene ninguna condena, aunque varias de sus causas tienen ese destino. ¿Cómo harán para destituir a la Corte Suprema? Son preguntas que parecían una locura para fanáticos, hasta que habló Francisco Paco Olveira. Es el cura más radicalizado del cristianismo. Juega siempre al límite del sistema. Apoyó la legalización del aborto y dijo que los cristianos no podían votar por Macri. Bueno, por ese tema fue sancionado y le impidieron impartir misa en la parroquia de la isla Maciel. Es que puso su acción pastoral y militante al servicio de Cristina y del ex intendente de Avellaneda, hoy ministro Jorge Ferraresi. Olveira se nutre del pensamiento del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, algunos de cuyos integrantes allá por los 70 acompañaron el foquismo guerrillero. Esta vez el cura escandalizó a la propia iglesia y a medio mundo laico, porque le pidió a Alberto Fernández que indultara a Amado Vudú y que destituyera a la Corte Suprema, así como le digo. En una sola declaración le exigió al presidente que cometiera 2 atropellos antidemocráticos. Escúchelo. Lo que hizo ahora la Corte Suprema de Justicia con Vudú fue también una extorsión, ¿sí?, al gobierno nacional. Fue decirle, aquí estamos nosotros, ustedes estén cortitos y calladitos, actuaron en contra del derecho, lo saben, si tuvieran una mínima dignidad deberían renunciar. Yo dije revisar las condenas, ahora acá ya no se pueden revisar más las condenas. En todo caso sería un indulto preventivo, como bien estos jueces que asumieron tanto la prisión preventiva porque se iban a escapar o porque iban a entorpecer las causas. Bueno, esto sería preventivo. Dentro de 10 años, si podemos hablar de vuelta, veremos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá dicho que fue injusta la prisión. Indulto preventivo, dice el cura Olveira. Y le pidió que cometiera 2 atropellos democráticos a Alberto Fernández. Primero, que perdone los delitos y deje en libertad a un delincuente de Estado, como es el ex vicepresidente, que fue recontra condenado por 15 jueces, 4 instancias y la Corte Suprema por unanimidad. Y segundo, le pidió que viole la Constitución Nacional y produzca un golpe de Estado contra la Corte Suprema de Justicia, porque dijo que si no puede ser por un juicio político, bueno, que lo haga como sea, le dijo el sacerdote. Es un verdadero irresponsable, un provocador, ¿no? Pero deja una pista de hasta dónde podría llegar Cristina con tal de conseguir la impunidad para ella y para todos sus cómplices.
Olveira fue uno de los organizadores de la modesta marcha de ayer en tribunales, donde hubo un espectáculo insólito, ahí lo estamos viendo, banderas del Che Guevara y estrellas federales que supieron utilizar los montoneros, en nombre de los más pobres, defendiendo millonarios mafiosos y corruptos. Ahí estamos viendo esas imágenes, no se puede creer. Mire, hay que ser negador serial para creer que Ricardo Jaime, Julio De Vido, Amado Vudú y la propia Cristina son angelitos inocentes perseguidos por el imperialismo, los medios de comunicación y los jueces. Fíjese que hasta Víctor Hugo, el relator del relato, antes de su panquequeada, tenía clara la cuestión de Vudú y Cristina. Lo definió como un tsunami moral, Víctor Hugo, y responsabilizó a todo el gobierno, incluso a Néstor Kirchner. No se lo pierda. Yo lo que digo de Vudú es lo siguiente. Vudú, porque ya no es problema de Vudú, es problema de la presidenta. Si la presidenta está avalando a Vudú y el gobierno está avalando a Vudú, nos tapó el agua, es un tsunami moral que nos ha llevado por delante. Entonces, lo que yo siempre digo del tema Vudú es que esto fue algo hecho por el gobierno. Estaban todos los del gobierno involucrados. Estaba la FIP, estaba el ministerio, estaba Kirchner. Estaba Kirchner. A veces por falta de tiempo uno no lo dice, pero tiene razón Víctor Hugo. Estaba Néstor Kirchner, el negocio de Chicone era primero de Néstor. Néstor se lo encargó que lo ejecutara Vudú, pero cuando fallece Néstor Kirchner, Vudú dice, ahora es mía, papita palor, ahora es para mí, dice Vudú, y acelera todo el proceso, se ve en el expediente. Pero déjeme que le pregunte a mis invitados en esta primera parte cuál es la opinión que tienen sobre este tema, indulto, amnistía, el sacerdote Alberto Fernández. Bueno, doctor, primero usted, porque usted es especialista en Derecho, ahora le voy a preguntar a García Caffi. Bueno, Alfredo, creo que has hecho una presentación que muchas más palabras no se pueden agregar. La verdad que el sacerdote no lo conozco. Me hace acordar un poco aquella expresión de al César, a Dios lo que es Dios y al César lo que es el César. No. Este señor me parece que se tendría que dedicar un poquito más a lo que es su vocación pastoral. Lo que sí creo que estamos en presencia de algo que francamente a nadie nos debe sorprender, que es que este gobierno se concibió para destruir las instituciones y destruir la República, para venir por la impunidad y venir por la venganza, para destruir nuestra forma de vida, y por eso estamos viendo los acontecimientos con el nivel de contundencia y de barbarie con que lo están ejecutando. Porque claramente estamos ya a un año que han asumido el gobierno, no es poca cosa, ha pasado ya un año. Quedan por suerte solamente 3. Con lo cual, en este año que ha pasado, Cristina Kirchner seguramente en ese pacto que llegó ella a ungir al candidato de presidente, miren, nació todo mal parido. Claro. Preveía que para mayo, junio, sus causas tenían que estar enderezadas y liberadas. Claro. Acordémonos su raptus de violencia en el Tribunal Oral Federal 2, gritándole a los jueces y manifestando lo que ella cree y por eso aborrece tanto al control y al Poder Judicial de la Nación. A mí la historia ya me ha juzgado. Ya me absolvió. Yo preguntas no voy a tener que responder, las van a tener que responder ustedes, le dijo a 3 señores jueces de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner tiene evidentemente rémoras monárquicas, de faraona, y odia el control y odia al Poder Judicial. Por eso está su grupo de voceros, de títeres que hablan por ella, que instalan las ideas, pretenden no solamente cuestionar un fallo o pretender seguir manteniendo un relato de que Vudú es inocente. Están queriendo destruir la vigencia del orden constitucional que conocemos. Están en contra de la República y por ende aplaudo una vez más a Lilita Carrió, que le pone las letras a esta situación. Claro. Cristina Fernández de Kirchner, en cualquier país civilizado, ya debería haber estado sometida a instancia de juicio político por lo que ha promovido en su carta. Es un escándalo lo que está pasando. Y esto
excede la figura nominal de cada uno de los 5 jueces y juezas que integran la Corte Suprema. Claro. Es la institución Corte Suprema que hay que respetar, porque es la cabeza de un poder. Y si el Poder Judicial pierde su esencia, pierde su estabilidad, va a perder su independencia. Y con eso no pierden los jueces. Perdemos todos los habitantes de la Argentina. Por supuesto. Porque van a estar en juego nuestras libertades. No va a estar más la decisión en la pluma de un juez que sabe que puede aplicar el derecho sin peligro a una represalia. Va a quedar en manos de jueces militantes, como ya lo dijeron sus adláteres. No quieren más jueces independientes. Claro. Quieren monigotes que convaliden el inexistente lawfare que quieren inventar, Claro. con lo que significa de agravio para el Estado argentino ante el mundo, y quieren instalar lo peor para la memoria argentina, la falsa creencia de que en la Argentina hay presos políticos, una expresión que ellos, que se creen los dueños de los derechos humanos en la Argentina, Claro. les debería dar vergüenza usar con ese nivel de banalización. Acá hay pretensos políticos presos por corruptos porque se afanaron el país. Tuvieron su debido proceso y fueron condenados. Háganse cargo, juraron eso. Sino que la patria me lo demande. La patria se lo demandó, muchachos. Están en cana, aguántensela. Y cumplan la pena como cualquier preso que es condenado, en la cárcel. Ahora seguimos conversando, doctor. Pedro Pablo, tu primera impresión de todo esto, digamos. Vamos a ir conversando, por supuesto, pero en principio lo primero que se te viene a la cabeza, que sentís. Los conceptos del doctor Lanuse son clarísimos y yo no agregaría nada desde ese punto de vista. Sí, desde otro punto de vista, que es una preocupación profunda en mí, que es qué pasa con la moral y la ética y los ejemplos de moral y de ética que le estamos dejando a nuestra gente. La sensación que tenemos en nuestra tierra y en este momento tiene mucho que ver con los hechos groseros que vemos, pero también tiene mucho que ver con todo aquello que nosotros, los que queremos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos o sobrinos, un país medianamente normal, porque ya no encuentro otra palabra que podría decir hoy. Estamos en un momento donde los lenguajes no coinciden. La realidad argentina no coincide con este gobierno, o la realidad de este gobierno no coincide con nosotros. Y hay algo que es obvio que vamos a tener que solucionar. Yo no veo un muy buen fin de seguir así. Claro. ¿Le preocupa la posibilidad de que haya situaciones de violencia, Pedro Pablo? Mucha, porque en principio todos aquellos que hemos amado siempre la tranquilidad, el reposo, yo soy un hombre de reposo y de tranquilidad. Se nota. Siempre hemos estado en absoluto desacuerdo, aún cuando era joven. La revolución nuestra en la juventud no era con armas. Claro. Pese a este rescate de la década del 70 que hizo también el gobierno, Claro. que es un rescate para ponernos a nosotros en un presente que no es el nuestro. Pero además ese presente que no es el nuestro está ocultando todas estas realidades que el doctor decía. Y esta es la preocupación. No hay ejemplos morales, no hay ejemplos éticos, pero además hay ejemplos concretos que son harto peligrosos porque pueden despertar la violencia. Ahora seguimos conversando. Mire, la gran pregunta, si uno va a buscar, la gran pregunta me parece es ¿de qué manera Cristina pretende que Alberto le otorgue la impunidad? Indulto, ya vimos, no puede ser. De todos modos, ¿Alberto estaría dispuesto a pagar semejante costo político ante la historia? ¿Ella se sentiría conforme con una medida ultra excepcional que no borra los robos ni las estafas que cometió? Insisto, un indulto no es factible porque ella no está condenada. Ahora, ¿cómo garantizar su libertad? ¿Cómo borrar de un plumazo tantos expedientes? ¿Cómo evitar la indignación popular de los banderazos y el escándalo internacional que seguía a título de todos los diarios del mundo? ¿Una amnistía? ¿Una autoamnistía, mejor dicho? Se puede hacer, por mayoría simple,
pero este mecanismo es muy complicado, debe ser de carácter general. Y el caso de Cristina y de su banda son casos particulares. Esa es la pregunta. ¿Cuál instrumento utilizará el operativo impunidad para Cristina y libertad a los ladrones? Insisto, no es sencillo borrar todas las huellas del robo del siglo. Las confesiones de los arrepentidos y todas las pruebas documentales confirman el lavado de dinero sucio de las coimas y el colosal enriquecimiento de todos los que rodearon a Néstor y Cristina. La única realidad, y acá voy al análisis más profundamente político y filosófico, la única realidad es que el pacto espurio que le permitió a Alberto llegar a la presidencia fue una jugada astuta para ganar las elecciones, pero es una trampa que no permite gobernar. Ya se lo dije en otra ocasión, es un pacto espurio de imposible cumplimiento, de cumplimiento imposible. Cristina le cambió el sillón de Rivadavia por la impunidad. Carlos Raimundo Roberts en La Nación escribió que ella le cambió la ficción de que Alberto sea presidente por la ficción de que ella sea inocente. Lo decía recién el doctor Pablo Lanuse, ¿no? La doctora Elisa Carrió y la mesa directiva de Juntos por el Cambio advirtieron la gravedad institucional de esta feroz agresión de Cristina a la Corte Suprema. Está claro, no hay antecedentes en democracia de semejante salvajada institucional. Carrió le pidió el juicio político a la vicepresidenta de la Nación. Yo sé, no le dan los números a la doctora Carrió para el juicio político, pero se trata de un hecho de una contundencia. La acusa de atentar contra la división de poderes y de ser una golpista y una ladrona en proceso de ser condenada. Y de paso, la doctora Carrió recordó que la vicepresidenta no tiene fueros, no tiene excepción de arresto. Vale la pena escuchar palabra por palabra de lo que dijo Elisa Carrió. La vicepresidenta ha violado todos los límites institucionales y está en claro atentado al orden democrático, máxime teniendo en cuenta que preside todo eventual posible enjuiciamiento. Este paso intolerable la convierte en una gobernante de hecho y en una golpista. Es una persona que, digo, no tiene fueros, puede ser detenida. Los únicos que tienen el fuero de la exención de arresto son los senadores y diputados. Clarito, no tiene fueros, puede ser arrestada, solo diputados y senadores. Y por su parte la coalición cívica, a través de un comunicado, la coalición opositora, perdón, integrada también por la coalición cívica, el comunicado lo tituló "El ataque a la Corte es un golpe a nuestra Constitución". Y allí dicen que la funcionaria con más juicios orales y procesamientos por corrupción que existe, que es Cristina, busca reformar la Constitución para romper definitivamente el sistema republicano. Es que el propio abogado de Cristina, que es la estrella de la comisión asesora de Alberto, el doctor Carlos Veraldi, en un sincericidio confesó por radio que estamos pensando, así dijo, estamos pensando procedimientos para que la Corte cumpla sus objetivos. Sí, procedimientos, entre comillas, usted me entiende, ¿no? Escúchelo, este testimonio en una radio kirchnerista. Justamente ese es el propósito de todas estas recomendaciones. No es hacer simplemente una carpeta y que se discuta en ámbitos científicos. Esto es que le cambie la vida a la gente en un tema crítico como es el de la administración de justicia. Es decir, si estamos hablando del máximo órgano del país, que es la Corte, y lo que decimos que la Corte está desbordada de trabajos y que no cumple con el rol institucional que tiene, justamente de tratar los casos más importantes y resolver de manera civilizada los conflictos, bueno, estamos pensando un procedimiento para que la Corte cumpla con esos objetivos, pero no por la Corte, sino por la gente, que tiene que someter sus diferencias y que espera tener una resolución fundada a sus planteos. Escucho bien, ¿no? Veraldi, que es el abogado en jefe de la jefa, quiere ayudar a la Corte para que cumpla sus objetivos. ¿A cuáles objetivos se refiere el doctor Veraldi? ¿Quiere que la Corte facilite la situación de Cristina, que ella pueda borrar por un pase de mafia o de magia todas las causas que tiene, que su prontuario quede virgen como si fuera la Madre Teresa? Pregunto, ¿cuáles son los caminos para lograr el objetivo de esa impunidad? Y le pregunto eso mismo
al doctor Pablo Lanuse, de toda la variedad que hay adelante, todos los instrumentos, ¿cuál cree usted que van a elegir? ¿Van a atropellar? ¿Van a desconocer la necesidad de los 2/3 de los votos para cambiarla, para ampliar la Corte? ¿Cuál camino cree que debería estar preparado la oposición política, los ciudadanos republicanos para estar atentos, doctor? Mira, Alfredo, yo creo que todavía no vimos lo peor. Lo peor está por venir. Así todo, sigo y soy muy esperanzador del futuro porque tengo claro que hoy hay una enorme mayoría de la sociedad argentina que se ha dado cuenta que el verdadero poder radica en la gente. Ahora, tenemos que estar preparados a todo. Y esto que está ocurriendo es una demostración de ello. Bien decías que la oposición, la coalición de Juntos por el Cambio, no tiene los números para promover el pedido de juicio político a Cristina. Pero ¿sabés qué, Alfredo? Es la hora de que se den las batallas a fondo. Ya estoy cansado de que las cosas no se discutan a fondo, aún cuando se sepa que se puede perder. Claro. Tenemos que poner el debate de estas ideas en donde tiene que ser para que aquellos que quieran garantizar la impunidad, la falta de ética y moral, que muy bien señalaba precedentemente, y que es el imperio hoy de este gobierno trazado por la mediocridad y la inutilidad, quede en evidencia. Yo ya estoy harto de que permanentemente tengamos que optar por el mal menor. Claro. O, como es el caso que en esto sí no comparto con Lilita, que es apoyar al doctor Rafecas como candidato de Procurador General de la Nación. Sí, ya no lo está diciendo más. Hay cuestiones éticas y republicanas para que no lo sea. Claro. Es mi opinión. Ahora, ¿sabes qué? Estoy cansado, y la mayoría de la sociedad argentina está cansada, que permanentemente veamos en el tren fantasma cuál de los personajes nos da menos miedo para poner en un cargo. Necesitamos ética, necesitamos moral, necesitamos mérito. Por eso este gobierno aborrece la meritocracia, porque es un gobierno de mediocracia, de mediocres, que tiran para abajo, de inútiles. Tenemos un canciller que ya debería haber renunciado con el bochorno de la conversación falsa entre Alberto y Biden. Tenemos una ministra de Seguridad que en vez de estar en la vereda de las víctimas del delito, está siempre en la vereda de los delincuentes, con los pseudo mapuches que están tomando día a día el territorio argentino y desconocen las autoridades constitucionales de nuestro país y lo fomentan y los apoyan. Tenemos, pero para dar ejemplos, miles de la inutilidad de este gobierno. Están siempre del lado del delincuente y de la impunidad. ¿Qué mecanismos van a buscar? El de la impunidad, el del atropello. Son así, hacen y después justifican. Y si algo no se les puede negar, es la habilidad del relato. Claro. Instalan la mentira con una facilidad. Y en esto, a ver, tenemos que tener en claro que Cristina y Alberto son lo mismo. No hay un bueno y un malo en esa alianza. Son los dos lo mismo. Tristemente, el presidente es un títere de la vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta de la Nación le madrugó el balance de un año. Claro. Ella sacó la carta el día antes. Y ¿alguna vez escuchamos hablar del vicepresidente de la República en la Argentina? La vicepresidenta hizo el balance antes que el presidente, a quien ni siquiera menciona con nombre y apellido en la carta. Y le marcó la cancha, una vez más. Como la carta anterior que le dijo que habían funcionarios que no funcionaban. Claro. Y el presidente al día siguiente aplaude como el alumno obsecuente con la maestra, llevándole la manzanita. Da tristeza institucional. Y en ese contexto, ¿sabes cuál es lo más grave? Que no nos tenemos que estar preocupando qué canal van a buscar para garantizar la impunidad de Cristina. Claro. Nos tenemos que preocupar de los problemas de la gente, porque la cuarentena estrepitosa de la que se enamoró el presidente y este gobierno autoritario desde el 19 de marzo, generó 60.000 pymes que cerraron, millones de argentinos que se quedaron sin laburo, y todavía lo peor no vino, Alfredo. Lo económico, lo social. Hace un año que no tenemos clase. Otro ministro que debió haber renunciado, el doctor Trota. Increíble. Es increíble, es el único país en el mundo. Y con esto no dejo de dar mi mérito a los docentes que se adaptaron a una realidad excepcional, a las familias que con hijos en edad educativa han hecho un esfuerzo de adaptación extraordinaria. Pero se ven
los problemas de retroceso emocional, de conductal, de vínculo en los niños que perdieron la escolaridad y que no la van a recuperar nunca más. El problema es la cuarentena, no la pandemia. ¿Sí? Y entonces tenemos que poner foco en los problemas de la gente, no en los problemas de Cristina. Para eso tiene sus abogados. Y lo que tiene que hacer como abogada exitosa que es respetar las instituciones. Interesantísimo. Mire, le voy a contar una cuestión. Yo tuve el placer de que Pedro Pablo García Caffi viniera a este programa porque me llamó la atención una nota, una carta al país que él escribió en el diario Clarín, realmente con un contenido muy crítico del gobierno de los Fernández y además escrito por supuesto de primera, con un nivel intelectual importante y algunas cosas que ha escrito en esa carta que ahora le quiero preguntar y que van en línea con lo que está diciendo el doctor Pablo Lanuse, ¿no es cierto? Dice, a Alberto lo define como un presidente inepto y de incoherencia verborrágica y de Cristina habla de una actitud vengativa, ególatra y narcisista. Con esto bastante, pero después dice ministros ignorantes, torpes, incompetentes y mentirosos. Lo he tomado de la carta, Pedro Pablo. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribirla? ¿Por qué? Y obviamente sostenés estos conceptos. Hace tiempo que me encuentro en el país, como encerrado en mi propio país. Encerrado porque me da la sensación que no puedo salir, no puedo irme a otro lugar. Y acá adentro me encuentro con esta estructura gubernamental que, tal cual a las palabras que decía el doctor Lanuse, nos han llenado de un discurso llamémosle discurso, que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Y entonces a partir de ahí empecé a prestar más atención, porque no le dedico tanto tiempo a determinados programas políticos, me interesan más, pero en realidad estoy como alejado, escribiendo y haciendo otras cosas. Llegó el momento en que me dije, yo no puedo quedarme callado porque ya empiezo a sentirme cómplice, y cómplice del delito, ya no es cómplice de un gobierno que no me gusta o que no me interesa, es cómplice del delito. Y ahí empiezo a ver razones. Vos tenés un programa que se llama Le doy mi palabra, sí, como Palabra de Leuco, porque la palabra es la persona, para mí siempre fue, la palabra es la persona. Y veo en el presidente especialmente que le ha dado un estatus de felpudo a la palabra, porque lo que dice hoy es desmentida de lo que dijo ayer y vuelve a desmentirse al día siguiente. Y lo dice de una manera que yo en última instancia no puedo sentirlo de otra manera más que se están burlando. Yo siento que se están burlando de mí. Entonces empecé a ver realmente qué es lo que yo sentía que sucedía y por eso escribí esa carta. Impresionante porque la has titulado, Pedro Pablo, No deseo ser cómplice de estos personeros de la farsa, ¿no? Hay ahí una cosa de desilusión, de traición, que vos sentías algunos valores, ya no digo políticos, culturales, éticos, sociales, ¿no? Para mí el problema central es cultural, que a través de la educación llevan a plantearnos, es decir, uno vive siempre pensando que con los hechos culturales uno puede superar la fugacidad de los hechos materiales para de alguna manera elevarse a otros niveles, a niveles de valores permanentes. Y yo me encuentro que no puedo prender la radio si quiero pensar así, porque lo que se transmite de cada una de las acciones gubernamentales están absolutamente alejados de la realidad moral de nuestra gente. Y la sociedad está sufriendo ese problema. Hay un malestar generalizado, que es el que a mí me preocupa, porque es cuando ese malestar aparece cuando no encontramos la manera de salir. Claro. Y en este momento la dificultad que yo veo es, ¿cómo salimos de esto? Yo sigo creyendo que esto no termina bien, porque no puede
no pueden gobernar dos personas donde ninguna de las dos gobierna. Y además, no puede el presidente de los argentinos, con el que uno tendría que al menos sentir el respeto que merece un presidente, no puede el presidente ser el jefe de gabinete de la vicepresidenta. Y esto es lo que a mí me resulta algo que de alguna manera va a tener que solucionarse. No sé cómo. No quiero sorprender a nuestro director, pero para que lo vaya preparando, le quiero pedir el primer video, el que teníamos con el número 5, que es La tonada del viejo amor. Porque la verdad que yo lo veo a Pedro Pablo, y para mi generación, el cuarteto vocal Supay tenía una significancia cultural, un modo de vivir, un modo de pensar la Argentina de los 70, tan convulsionada, que a mucha gente ha conmovido. Simplemente para orejear un poco aquella época donde todos éramos más jóvenes. Fíjese lo que era el cuarteto Supay y Pedro Pablo García Caffi con su hermano en la integración de ese grupo tan maravilloso. Solo mirando el mar. Pedro Pablo, ¿qué le dirían esos jóvenes? Estábamos más pelados. Yo tenía el pelo largo por acá en aquella época, pero ¿qué le di ese joven, ese Pedro Pablo García Caffi, con ese grupo y con esa incorporación absolutamente novedosa? Algunos decían, bueno, Buenos Aires 8, el Supay son los Piazzolla de la música coral, cómo han incorporado armonías, cómo han llevado esa lógica a las canciones populares. Ese joven, ¿qué le diría a esta persona que está sentada aquí? No, yo cambiaría el orden. Yo le hablaría a él. ¿Y qué le dirías a ese joven? Que con el convencimiento que hacía las cosas lo felicito. Sí. Pero ahora y desde esta altura y por las cosas que hablamos, le digo, no podría ser tan naif. Claro, sentiste que eras muy ingenuo. Muchas cosas, claro, también hubo mucha sorpresa en esa generación, ¿no es cierto? Hubo sorpresas porque en realidad de la década del 60, cuando queríamos cambiar al mundo, pero lo queríamos cambiar con la canción o en la mesa de un café. Claro. Y por eso me digo naif, porque estaba bien los sentimientos y estaba bien que las venas nos quedaban, porque cada frase la cantábamos con el alma. Sí. Pero por el otro lado, era como que, por lo menos, la juventud de Supay era muy inocente. Claro. Pese a la buena selección a veces de ciertos repertorios, por ejemplo, el repertorio maravilloso y único de María Elena Walsh. Claro, lo hicieron extraordinario. Entonces, a partir de eso, yo encuentro que no nos equivocamos en todo, pero que podría haber sido distinto. Y si hubiera sido distinto, quizás también hubiéramos dejado ejemplos distintos. Qué interesante. Está hablando con un hombre que, desde el punto de vista de su trabajo, de su profesión, insisto, ha sido director de la Camerata Bariloche, ha sido director del Teatro Colón, de la Filarmónica de Buenos Aires, además de fundador del Cuarteto Vocal Supay, ha recorrido el mundo. Después ojalá tengamos tiempo de hablar de algunas anécdotas, respecto de, por ejemplo, de Troilo y de Piazzolla. Pero eso lo vemos. Quiero terminar con esta editorial, o por lo menos continuarla.
Me siento como que tengo un cristal adelante y lo voy a romper a ese cristal con la política. Ese cristal era la cultura, la emoción de aquella época y tener a alguien como García Caffi. Pero bueno, este programa es un programa de política. Mire, Milagro Sala, otra delincuente presa que está condenada en todas las instancias y con todas las garantías, le dijo directamente a Alberto que debe arreglar las cosas en la Corte porque parece que sigue el gobierno de Macri. Eso dijo Milagro Sala, sigue el gobierno de Macri. Y la respuesta la encontré en un concepto de Santiago Kovalov. Creo que es la mejor síntesis. Cristina convierte a los delincuentes en mártires. Han cometido actos aberrantes como haber saqueado al Estado. Ahí estábamos viendo el título, declaraciones que hizo en el programa de Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre. Ahora, furiosa, desesperada, Cristina se dio cuenta que está atrapada por los graves delitos que cometió, que no tiene otra salida que romper el régimen democrático, tal como lo conocemos, por lo menos el régimen. Por eso el espacio republicano, que estábamos hablando recién con el doctor Lanuse, debe estar muy atento y debe demostrar mucha firmeza. Estamos hablando de un sistema democrático que nos costó mucho conseguir a los argentinos y que cuando lo perdimos, sembró de terror y de crímenes esta bendita tierra. Cristina está convencida que está atrapada, porque se miró en el espejo de vudú. El ex vicepresidente, la verdad, es un ladrón recontra condenado, pero es un perejil de poca monta, al lado de Cristina, que es la jefa de la asociación ilícita dedicada a saquear el Estado. Por eso ella tomó la decisión de atacar a la Corte Suprema y produjo, como bien dijo el doctor Daniel Sapsay, un micro golpe de Estado. Cristina está atrapada porque a un año de gobierno aún no logró voltear ninguna de las causas que la condenan, todo lo contrario. Varios de esos expedientes avanzan sin prisa pero sin pausa y la pueden llevar a la cárcel, como ocurrió con otros presidentes de América Latina, y ese es el único motor que mueve a Cristina. Evitar que su relato épico termine en un calabozo del penal de Ezeiza y frenar que semejante castigo caiga también sobre su hijo Máximo. Cristina está atrapada, de eso no hay duda. La gran incógnita a despejar, insisto, es si encontrará alguna salida, porque caminos autoritarios, pero dentro de la ley, existen, necesitan una mayoría especial de votos que el oficialismo no tiene. No cuentan con los senadores suficientes como para ampliar los miembros de la Corte, ni para iniciar el juicio político, ni para establecer un tribunal intermedio, como sugirió la Comisión Beraldi. A lo mejor consiguen, sí, una ley que les permite elegir por simple mayoría a un nuevo jefe de los fiscales, que sea un fiscal soldado, subordinado de Cristina, pero eso no le alcanza para zafar de todos los juicios orales. Por eso insisto con la pregunta, ¿qué puede hacer Alberto para cumplir con su parte del pacto con Cristina? Doctor Lanuse, de todos los problemas, usted hablaba recién de solucionar los problemas de la gente. Ha pasado un año, el balance realmente es muy negativo, cuesta encontrar. Mire que cuando uno hace un balance dice, bueno, no todo es negativo, vamos a buscar algunas cosas, el acuerdo con el Fondo Monetario porque se diluyó enseguida. La verdad que esta mañana Alberto decía, otra vez insistía con que tuve que elegir entre el dilema de la salud y la economía y elegí la salud. 41.000 muertos, estamos entre los principales países con mayor contagio y con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, o sea que prácticamente no han tenido un acierto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el balance suyo, doctor Lanuse? Mira, Alfredo, yo te decía, para mí es un año claramente del peor gobierno desde que volvió la democracia, no solamente un gobierno atravesado por la mediocridad, la inutilidad, el hazmerreír en el mundo cuando se quisieron presentar como paladines de la lucha contra la pandemia. Las filminas, no me imagino dónde deben estar hoy enrolladas, pero no les ha servido para nada muy útil, más que quedar como unos tarambanas en el mundo. Pero como te decía, yo creo que desgraciadamente no hemos visto lo peor. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero porque van a venir por el Procurador General de la Nación, claro. Casal. Saben que para eventualmente destituirlo, primero tiene que haber una causal que no existe, la van a inventar. Para eso necesitan someterlo a juicio político como establece la Constitución Nacional. Como no tienen los 2/3, van a inventar
un juicio como si fuera un fiscal normal. Y hay que estar alertas a eso, porque no debe preocuparnos el doctor Casal, que es un señor Procurador General de la Nación. Claro. Nos tiene que preocupar la institución. Claro. Van a venir por las PASO, las van a suspender, porque obviamente saben que se enfrentan a un año que viene desastroso a nivel social, económico, inflacionario, y no quieren anticipar una derrota de las PASO para saber lo que va a ser las generales del año, de los meses siguientes. Hay que estar muy alertas a eso. La Cámara Electoral ya a mitad de este año les advirtió, señores, ministro del Interior, el año que viene puede haber pandemia, podemos seguir con pandemia. Arbitran las partidas presupuestarias necesarias para que se dupliquen, si es necesario, los establecimientos educativos y las autoridades de mesa. Si pudo votar la comunidad boliviana para el beneplácito del señor Evo Morales en la Argentina, ¿cómo puede ser que dentro de un año no podamos tener las PASO? Y lo más patético de eso es que el presidente se presenta como un gran generoso demócrata diciendo me voy a someter a lo que diga el Congreso. El presidente no puede hacer otra cosa porque las PASO no se pueden suspender de otra forma que no sea con un consenso general del Congreso. Claro. Ahora, tenemos a un gobierno que además, cuando tiene que buscar la unidad para salir de esta crisis estrepitosa en la que nos ha colocado por la cuarentena interminable, día a día divide. Devalúa la palabra, como decía Pedro Pablo, del presidente, que sale como un mamarracho con un megáfono a hablarle a una horda de barrabravas que estaban en el velorio de Maradona. Su imagen vale menos creíble que un billete de $3. Entonces, nos tenemos que preparar para que vienen, para continuar la persecución que están generando porque necesitan igualar para abajo, para que Cristina pueda zafar. Si no es indulto, si no es amnistía, si no es atropello a las instituciones, van a querer igualar para abajo. Y por eso es la persecución despiadada que hay contra el expresidente Mauricio Macri, contra sus hijos en la causa del Correo, contra funcionarios de él como fue el mamarracho del procesamiento que dispuso un juez que se definió, no soy el peor de todos. Claro. Me refiero a Canigoba Corral. Eso no fue soy el peor de todos, dijo. Confesión de parte, yo no necesito decir más nada. Nada más. Que lo procesó 48 horas antes de irse y la Cámara lo revocó porque fue un atentado al derecho de defensa, porque son esto. ¿Sabes cuál es la usina principal de denuncias contra el expresidente Mauricio Macri? La Agencia Federal de Inteligencia. Esa supuesta agencia que se intervino para terminar ese supuesto manoseo entre la inteligencia y la justicia. Claro. Esa es hoy la usina principal de escandalosas denuncias que van a terminar en nada y que están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado argentino. Quedó en evidencia con el fallo reciente de Mar del Plata y la desastrosa intervención de la causa de Mar del Plata que llevaba el juez de Dolores Ramos Padilla. Sí. Enhorabuena que se reivindicó la libertad de prensa y la libertad de expresión en la persecución nefasta a un periodista de investigación de hace décadas del prestigio de Daniel Santoro. Sí, menos mal. Entonces, eso fue realmente... creo que tenemos que estar... a ver, la Cámara Federal acaba de revocar un archivo que se había dispuesto de una denuncia muy grave que había iniciado, por el tema Correo, sí, contra el procurador del Tesoro Zanini, contra el inspector general de la IGJ, el doctor Nissen, contra la doctora Boquín, contra la jueza Ciruli, la jueza comercial Ciruli, por un absoluto irregular nombramiento y supuesto sorteo de la interventora que desplazó a las autoridades del Correo. Y ahí hay un germen también de perversión, de persecución, que es mortificar al expresidente en el pellejo de sus hijos, porque Cristina Fernández de Kirchner cree que todos son iguales. ¿Y sabes cuál es la gran diferencia? No van a encontrar un solo funcionario de la gestión Cambiemos que revolé bolsos con 9 millones de dólares. No van a encontrar pseudos monasterios cubriendo a delincuentes entrando. No van a ver las filmaciones de
Rosadita. en Jujuy, sacando millones de pesos porque vos y yo vamos a sacar 1.000 pesos por ventanilla y nos hacen firmar una declaración jurada y nos piden el Papa Nicolau a nuestra abuela. Ahora estas señores sacaban millones de mangos por ventanilla y se los llevaban todos felices. Nunca sabemos dónde terminó. Ahora son esos que dicen, basta, Navidad sin presos políticos. Muchachos, háganse cargo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la otra herramienta de esta gente para buscar la impunidad de Cristina es igualar para abajo. Claro. Y no hay posibilidad de igualar para abajo. Porque ¿sabés cuál es el problema? En la Argentina hay grieta. Pero es una grieta moral y ética, no de ideas políticas. Los que están a favor de la libertad, de la inserción en el mundo, de la libertad empresaria, de la república, de la independencia de la justicia, de la división de valores, de la educación, del trabajo, a la otra que son los chorros, estar a favor siempre de los delincuentes, estar nada más que con Venezuela. ¿Por qué no denuncian internacionalmente a la dictadura de Maduro? Increíble, una vergüenza ajena que nos da a todos. Porque hay negociado de por medio, Alfredo, el día que se puede investigar en Venezuela el escandaloso afano que hubo triangulado con Venezuela, vamos a entender muchas razones. No es que no se quieren intrometer en problemas de otros países, porque para criticar a Ecuador la vicepresidenta no tuvo problemas, para defender a su amigo Correa. Se acabó, muchachos, son una manga de fascinerosos. Una manga de fascinerosos que se dicen garantistas, saben que son populistas y lo único que les interesa es multiplicar pobreza para llenarse de guita y seguir eternamente en el poder sin solucionar un solo problema de los que realmente aflige a la Argentina. Es impresionante. Le pido al doctor Clark que se acerque. Quiero arrancar con un informe, ya que estamos hablando de corrupción. Quiero comentarles básicamente lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Muy buenas noches y bienvenido, buenas noches, doctor. Alfredo. Bueno, básicamente es un verdadero escándalo todo lo que está pasando. Tenés información precisa. Así es, traigo noticias de mis pagos y verdaderamente no son nada buenas, porque hay un escándalo de proporciones nunca vistas que involucran al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, todo en torno a una causa de juego ilícito. Hubo novedades ayer, hubo novedades hoy y probablemente en los próximos días siga habiendo novedades. Hay cosas nuevas a cada momento allí en Santa Fe. Pero déjame, si te parece, que en un minuto te explique de qué se trata esta causa para que todos podamos estar al tanto. Esto tiene que ver con una investigación que se hacía alrededor de Leonardo Peiti, quien es un hombre denominado, según los investigadores de la causa, como el rey del juego ilegal en Santa Fe. Para que tengas una idea, la quiniela sacó más o menos una proporción de lo que se recauda en juego ilegal, y son algo así como 2.000 millones de pesos mensuales. Mensuales, 2.000 millones de pesos mensuales. Bueno, ¿qué hacía este hombre? Era uno de los principales actores de este hecho delictivo. Lo empiezan a investigar y ¿qué descubren? Que daba coimas a fiscales. ¿Para qué? Evidentemente para que sus causas, las causas que aparecían en la justicia, no avanzaran. No prosperaran. ¿Cómo se descubre esto? Con una cámara oculta, en realidad con la cámara de un estacionamiento que la podemos ver para ir mirando nada más, ¿no? Este es uno de los dos fiscales que hoy está detenido, cobrando ahí una coima de, dicen, alrededor de $5.000 mensuales. ¿Cuándo estalló? Perdón, un fiscal santafesino preso. Fiscal santafesino. Hay dos fiscales santafesinos presos. Este es uno de ellos. Sí. Hay muchísimas pruebas, evidentemente. Mira, estás viendo al fiscal con un hombre cercano a Peiti, al rey del juego ilegal, cobrando una coima. Pero mirá que explícito todo, ¿no? Bueno, decían que es de alrededor de $5.000 mensuales lo que cobraban, y que todo saltó cuando de repente los fiscales le dijeron, necesitamos mucho más. Y ahí Peiti se sintió ofendido, el rey del juego legal, y le dijeron, no, pues ¿cómo me van a pedir mucho más? Un aumento, le pidieron un aumento, la paritaria de la corrupción. Y ahí es cuando todo estalló. Hasta ahí tenés involucrado Poder Judicial, ya es gravísimo, ¿no? Un fiscal cobrando coimas para que las causas de este hombre de Peiti no avanzaran en la justicia. Pero hay más, hay más. Y tiene que ver con el Poder Legislativo, porque cuando Ponce Assad, uno de los dos fiscales detenidos, se sentó a declarar, dijo, ¿pero cómo? El armado de todo esto tiene que ver con Armando Trasferri. ¿Quién es Armando Trasferri? Un senador histórico del peronismo de Santa Fe,
jefe de bloque del Senado del peronismo en Santa Fe. No un recién llegado, su nombre tiene 20 años en la política. Pero sí, muchísimos años en el Senado, líder además de ese bloque de senadores. Directamente el fiscal lo involucró a Traferri. Dicen los fiscales, hoy estuvimos hablando media hora con uno de los fiscales que está investigando todo este entramado de corrupción. Dice, no es la única prueba, no es la declaración de Ponce Assad la única prueba que tenemos en contra de Traferri. Hay muchísimo. Hemos tomado las antenas del celular para saber dónde estuvo en determinados momentos, para que coincidan en reuniones de las que tenemos alguna evidencia. Hay filmaciones, hay fotografías, hay documentos, hay de todo para presentar. Y eso tiene que ver con algo que te voy a contar en un minuto nada más acerca de los avances que ha tenido la justicia. Pero ¿qué pasó? Ahí ya tenés Poder Judicial, Poder Legislativo. Legislativo, ¿no? Senado. Traferri, al sentirse nombrado y saber que hay estas pruebas, primero fue a la justicia, dijo yo quiero declarar, y segundo, organizó una conferencia de prensa. El senador peronista involucrado en esta causa organizó una conferencia de prensa, esto fue ayer. ¿Y qué dijo en la conferencia de prensa? Todo esto es un armado, un carpetazo de Marcelo Saín, ministro de Seguridad del peronismo. El ministro oficial de Perotti, exactamente. Es decir, uno de los líderes, el líder de la bancada peronista en el Senado dice, quien me está armando todo esto es el ministro de Seguridad. Del mismo espacio político, Alfredo. No sé si se llega a dimensionar lo que estamos hablando. Una cloaca. Dijo, dirige Saín, esto es textual de Traferri, dirige una oficina de inteligencia y me va tirando carpetazos para hacerme caer. O sea, me está jugando linterna de esta manera y quiere hacerme caer de esta manera. Pero no sé si se llega a comprender. Es brutal. El nivel... presidente del Senado, digamos, el jefe de la bancada en el Senado, el ministro de Seguridad de una provincia donde la inseguridad se ha multiplicado a límites insospechados. Bueno, esa es otra, ¿no?, de las cuestiones, porque mientras Saín por ahora hace silencio, pero juega con algunos mensajes, pasa alguna información por debajo y demás, mientras Saín hace todo esto, hay hasta ahora 350 homicidios en la provincia de Santa Fe. Más que en los 3 años anteriores, y este año estuvimos encerrados mucho tiempo. Nosotros y también los delincuentes. Se suponía que era más fácil combatir el delito y que iba a haber menos delitos. Cuarentena mediante hay más delitos que en años anteriores. ¿Cuántos asesinatos? 350. Este fin de semana, mira, te cuento rápido, me voy un poquito de tema, pero ya vuelvo. Este fin de semana pasó. En Rosario asesinaron a un bebé de 8 meses con un disparo en la nuca. Dios mío. Violaron 10 personas a una nena de 15 años en su cumpleaños de 15. Por supuesto que se armó una pueblada y demás, pero bueno, entonces, en Santa Fe, al lado, en una localidad que se llama Santo Tomé, hay un barrio liberado donde ya hubo 2 homicidios, 7 casas quemadas y los vecinos dicen estamos cansados de escuchar tiros todas las noches y no hay un patrullero acá adentro, un barrio liberado a la inseguridad. Todo eso pasa mientras se están jugando estas idas y vueltas, ¿no?, que parece que se juegan la interna del peronismo, pero evidentemente... ¿Y el gobernador no dijo nada hasta ahora? Por ahora hay un silencio absoluto de Omar Perotti. Por supuesto que la oposición dice que hable el gobernador. ¿Qué está pasando? Que diga algo el gobernador. Alrededor del gobernador el mensaje fue vayan a full con la investigación. Aceleradora la investigación y sigan adelante. Traducido para Traferri y compañía es nos están soltando la mano a nosotros, a este grupo de senadores peronistas. De hecho, ya hubo un mensaje, pero explícito, que sucedió ayer en el Senado. Hay del bloque de 12 senadores, hay 4 senadores que se corrieron y armaron un bloque aparte. Si podemos ver la foto 3, mira, este es justamente el pedido que le hacen a Alejandra Rodenas, dicho sea de paso. Vicegobernadora. Vicegobernadora, y una mujer que responde a Traferri. No. Una mujer que la vicegobernadora responde al senador. Al senador involucrado. Bueno, hay 4 senadores del peronismo que dijeron, miren, nos queremos separar. ¿Sabés cómo le pusieron a ese bloque? No. Lealtad. O sea, nosotros somos los leales, ustedes los desleales, básicamente es lo que le quisieron decir a Traferri y compañía. Hoy fue presentado en la Cámara de Senadores, y esa es la otra novedad de hace algunas horas nada más, el pedido de desafuero de Traferri. Hay una cuestión legal con Santa Fe, una cuestión procesal, que a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, no se lo puede investigar, no se lo puede imputar, no se lo puede llamar a una indagatoria si no está desaforado. Aquí la causa puede avanzar, doctor, usted me dirá, hasta que haya condena.
el fuero te sirve acá para no ir detenido, no ir preso. ¿Y hay números? ¿Vos crees que lo van a desaforar? ¿O el peronismo lo va a proteger, el bloque mayoritario? Todavía tienen que ver. Lo que pidieron los fiscales es, por favor, que sea urgente. Por favor, necesitamos que sea ahora, que sea desaforado, porque evidentemente tenemos que seguir investigándolo. Y hay pruebas que mientras más se demore no se van a poder realizar. Pero bueno, todo esto está pasando con el peronismo sobre todo, ¿no? Con la política, pero principalmente con el peronismo allí en Santa Fe. Imagino que por debajo de la mesa habrá habido muchos que dijeron, paremos un poco, pero evidentemente nadie quiere parar, ¿eh? De un lado van a 120, del otro lado van a 140. Compiten a ver quién va más rápido. Pero mirá este mensaje, Alfredo, y quiero terminar con esto. Este es un mensaje de un exfuncionario provincial y además hermano de un ministro nacional. Estoy hablando de Alejandro Rossi, hermano de Agustín Rossi. Dijo lo siguiente a través de Twitter, se ve que ya por abajo los canales ya no funcionaban. Esto es una captura de Twitter, sí. Así es. Los peronistas de Santa Fe nunca resolvimos nuestras diferencias mandando en cana al compañero con el que disentíamos. Nadie nunca lo hizo desde el 83. Básicamente fue, entre bomberos no nos pisemos la manguera. Básicamente el mensaje que da en Rossi es impresionante. Qué tremendo. Evidentemente hay muchas cosas por solucionar. Lo que decías, Alfredo, mientras tanto, bueno, una causa que todavía no se le conocen los límites, pero mientras tanto hay una provincia con muchísima inseguridad. Y mirá qué raro todo, que una provincia asediada por el narcotráfico, todo este escándalo no salta justamente por narcotráfico, sino que salta por una causa de juego ilegal. Muchísimas gracias. El informe del doctor Carlos Clá. Estaba escuchando básicamente lo que decía respecto de este tuit del hermano de Agustín Rossi, ¿no? No nos mandemos presos entre los compañeros. ¿Sabe a qué me hizo acordar? A una de las consignas de la marcha de ayer. No solamente decía libertad a los presos políticos, que no son presos políticos, no solamente decía sin presos políticos en Navidad, sino que decía la cárcel no es para los compañeros. Esa es una de las consignas que convocó el sacerdote Paco Olveira, Luis de Elía, Fernando Esteche, toda gente con ese pensamiento ideológico. La cárcel, si la cárcel no es para los compañeros, ¿para quién es la cárcel? ¿Para los ladrones que no sean compañeros? Realmente el mensaje es nefasto, pero tengo que ir a un brevísimo corte y ya venimos, vamos a ir conversando con el doctor Pablo Lanuse, con Pedro Pablo García Caffi, y hay una parte editorial que también quiero terminar de contarle. Ya venimos. Palabra de Leuco. Tu casa está hecha con esfuerzo y dice mucho de vos, tu infancia, los festejos, los recuerdos, los momentos inolvidables. Tu casa es el lugar al que siempre querés volver. Tu casa es tu lugar en el mundo para ser feliz. Tu casa está por venir. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con NetBoss podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero sos vos. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, la SUV también. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de la SUV. La verdad que va pasando el tiempo y Cristina espera y desespera y la impunidad no aparece. Cristina cargó con su resentimiento, sí, contra la Corte, pero también contra Alberto.
pero por lo menos por ahora Cristina no ofrece públicamente una solución. Mire, supongamos que Alberto no sea un traidor como le dicen en el Instituto Patria. Pedro Pablo García Caffi en su carta dice que con su mujer dicen Instituto Traición a la Patria. Después le voy a preguntar, espero tener tiempo. Supongamos, insisto, que Alberto quiere cumplir con su parte del pacto. ¿Cómo hace? ¿Qué medidas tiene que tomar? Cristina no lo sabe. Los voceros más fanáticos han propuesto el juicio político, ¿no? Leopoldo Moró, que hoy dijo, increíble, hay que salvar a la Constitución Nacional de esta Corte, dijo un impresentable como es Leopoldo Moró. Ellos fueron los voceros de esta patoteada desde el punto de vista institucional. Pero la verdad que no han aportado ningún tipo, ni siquiera Parrilli, ni Ramos Padilla, el camarista que también planteó lo mismo. Podemos ver incluso el título de cuando Ramos Padilla, el camarista, dice que hay que hacerle juicio a la Corte. Bueno, insisto, no le dan los números. ¿Cómo van a enjuiciar a la Corte si no tienen los legisladores necesarios para impulsar esa venganza? Bueno, algunos dicen que después de las elecciones parlamentarias del año que viene, si mejoran la actuación, van a conseguir más diputados y senadores. Y eso es muy improbable que ocurra. Estábamos hablando con el doctor Lanuse, la catástrofe sanitaria, económica, social, institucional, indica que en todas las encuestas que podría pasar lo contrario. Una derrota del gobierno de los Fernández en los comicios de medio tiempo implicaría más legisladores para los verdaderos opositores y el final del proyecto de impunidad de Cristina. Encima, todo esto ocurre cuando la inmensa mayoría de los argentinos está ocupada y preocupada por los muertos de la pandemia, la inseguridad, por los heridos de la hecatombe económica, pero ella quiere apurar todo. Aprovecha este momento para tratar de consolidar su impunidad, algo que ella sabe no tiene respaldo mayoritario. Entiende ella que es ahora o nunca, pero gran parte de los argentinos comprende que con impunidad y venganza este país no tiene salida y que los autoritarios y los ladrones deben tener su merecido por violar la ley. Le pregunto entonces a Pedro Pablo García Caffi, bueno, fue impactante leer eso, el Instituto Traición a la Patria. Bueno, obviamente es el comando electoral, el comando central de Cristina, del cristinismo, presidido por Parrilli. ¿Cómo fue eso, esa charla con tu mujer y cómo lo escribiste? ¿Cómo te hiciste escribir? Ese lo tomé prestado de mi mujer Silvana. Sí. Porque ella lo llama siempre así al instituto. Y yo quería poner una frase que desde ahí surge una estructura que yo no la considero un partido político, sino la considero algo así como un culto o una secta, porque es el dogma y el cumplimiento del dogma, y no hay atrás de eso más que una serie de, yo lo llamo políticos en desusos que se le han ligado, porque encuentro además que hay una gran cantidad de expolíticos o políticos en desuso que su única posibilidad de existir es colgarse de las polleras de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Eso y todo lo que estuvimos hablando aquí esta noche también me hace pensar alguna otra cosa, que es cómo los argentinos llegamos a esto. Porque tenemos una tradición ya de errores y lo peor de todo es que a la inmensa cantidad de problemas que tenemos la Argentina tenemos uno que descolla, que es la recurrencia patológica que tenemos a cometer los mismos errores. Esto me preocupa y es la parte que últimamente me está llamando mucho la atención. Estoy escribiendo una carta para el futuro que tiene que ver ya con un análisis por qué los argentinos llegamos a esto. Pero Pablo, te agradezco mucho. Ahora por ahí tengo tiempo ya de saludarte más específicamente, pero te agradezco mucho que hayas tenido la confianza, que nos hayas dado ese lujo de haber venido al programa. Doctor Lanuse, lo mismo y un cierre, para que de todo lo que hemos conversado, charlado, polemizado, puesto y tratar de visibilizar, le parezca lo que vale la pena como cierre. Mira, Alfredo, yo creo que estamos ante un año que termina que ningún argentino lo va a poder olvidar. No puedo dejar de pensar en el padre de Solange. Creo que el único argentino que no supo quién era Solange fue el presidente de la Nación. Y en él, tantos argentinos que vieron o tuvieron que no poder despedir a sus seres queridos.
es un año para el olvido, pero del que tenemos que salir fortalecidos. O sea, aprender. La sociedad argentina, la gran mayoría de la sociedad argentina ha demostrado su compromiso en la defensa de valores intangibles. No salieron a la calle porque les tocaron las cuentas corrientes. Claro. Salieron a la calle por la defensa de la propiedad privada cuando quisieron arremeter contra la propiedad de Picentín. Salieron a la calle para defender a los jueces, salieron a la calle para defender la República. Y cuando a veces se le carga o se le pregunta qué hace la oposición, Kennedy dijo que no hay que preguntarle al Estado qué hace el Estado para defender tu libertad, sino que haces vos todos los días por defenderla. Claro. La responsabilidad de defender la República está en nosotros. La responsabilidad de tener una República mejor está en votar mejor el año que viene. El año que viene es necesario para la vigencia de la República que el oficialismo no gane las elecciones, porque vienen sino por la reforma de la Constitución Nacional. Claro, es peligro. Son un gobierno autoritario y de sometimiento y lo demuestran con la acción inconstitucional contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, señor. Pero que no se agota en él. Nos daña a todos los porteños y todas las porteñas y todos los que viven en esta Ciudad de Buenos Aires. Y los que trabajan, que entran y salen. Efectivamente, donde votaron diputados nacionales elegidos por otros partidos que no fueron Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires. Prefieren a Gildo Infran que a la Ciudad de Buenos Aires porque la odian, le tienen resentimiento a una jurisdicción que le ha sido adversa en las urnas y quieren ganar de una forma antidemocrática una jurisdicción que aborrecen, pero en la que les encanta vivir, porque no eligen ir al profundo de cualquier departamento del conurbano que gobiernan desde 1983 y es señal del retroceso, de la pobreza y de la sumisión en las peores condiciones de vida de las personas que allí viven en el conurbano. ¿Y sabés cuál es el futuro? La última herramienta que tiene Cristina Fernández de Kirchner es posicionar a Máximo Kirchner para el 2023. Esa es la final. El único objetivo, que este es un gobierno de transición para Máximo. Es el punto de inflexión de si vivimos o no en un futuro con República. Si Cristina concreta sus planes, si la República Argentina se transforma en República Cristina, será la ruta más veloz hacia el chavismo K o hacia el ladrifeudalismo de Santa Cruz. La historia la va a juzgar y nos va a juzgar a nosotros. Ella sueña con instalar un cristinato o una cristinocracia. Sería algo así como una democradura. Pero bueno, depende de nosotros, como dice el doctor Pablo Lanuse. Hay que evitar que la historia se repita permanentemente y que el peronismo meta a toda la sociedad dentro de esa interna feroz con que a veces tratan de resolver sus inconvenientes. Sería un paso hacia el precipicio si la oposición se mete y participa de esa interna. Ricardo Roa, editor de Clarín, lo definió. El matrimonio por conveniencia que no se puede ver ni se puede divorciar. Una definición respecto de lo que significa este gobierno. Sería importante que todos estemos alertas y que todos apostemos a más y mejor democracia, a más y mejor república, que es la única forma civilizada de resolver todas nuestras dificultades. Enseguidita volvemos. Tengo tiempo para agradecerle de verdad, Pedro Pablo García Caffi, realmente, doctor Pablo Lanuse, ha sido un verdadero lujo. No me arrepiento de haberle robado ese concepto a mi hijo de es gente que vale la pena escuchar. Me enorgullece haber tenido en este programa a ambos. Así que enseguidita volvemos. Palabra de Evo. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test.
Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Entra a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Son muchos los dirigentes del peronismo y del cristinismo más duros que le reclaman a Alberto Fernández de distinta manera, a través de Twitter, con declaraciones, lo presionan para que le solucione los problemas a Cristina. Ahora, no explican cómo. ¿Qué le hubiera gustado que hiciera Alberto Fernández, por ejemplo, para proteger a Vudú? ¿Qué tenía que hacer Alberto? ¿Mandar un par de camiones del ejército y encarcelar a los miembros de la Corte Suprema por ser los jefes de la persecución, esta persecución que Cristina inventó? ¿Qué tendría que haber hecho Alberto? ¿Mandar miles de piqueteros a amenazar a los supremos? Insisto con esta teoría. No hay camino posible para la impunidad de Cristina dentro de la legalidad democrática. Ahora, ¿qué está pasando? Este instituto Traición a la Patria, como lo llama Pedro Pablo García Caffi. ¿Qué trampa van a inventar? ¿Hay planes destituyentes? Ahora, ¿usted cree que ellos son capaces, el gobierno, de hacer renunciar a Alberto? Creo que Cristina, le digo la verdad, creo que Cristina es capaz de cualquier cosa. Sobre todo en su desesperación por no ir a la cárcel, en su embate, la verdad, sin vergüenza, Cristina logró que la Corte cerrara filas. Hay cientos de diferencias entre los integrantes de la Corte Suprema, pero ninguno quiere que lo saquen a patada de sus sillones. Y en su última carta, Cristina sugiere ideas que también son de imposible cumplimiento dentro de la actual legalidad constitucional. Ella quiere que los jueces se elijan por el voto popular. Salvo la Bolivia que lo fundó Evo Morales, con la nueva constitución que instaló Evo Morales, no hay un solo país en el mundo que haga eso. Ningún país en el mundo elige los jueces por el voto popular. Todo lo contrario, los máximos tribunales funcionan como contrapoder o como contrapeso para evitar abusos como los que cometió y quiere seguir cometiendo Cristina. Mire, no se pierda este tuit, se lo recomiendo. Hasta el mismísimo actual presidente, Alberto Fernández, se lo dijo en un tuit demoledor, ahí lo está viendo. Dice que él quería averiguar quién aprobó a Cristina en la materia derecho constitucional. Fíjese lo que le dice ahí, Cristina, es un contrapoder la Corte Suprema, no se puede elegir en elecciones populares, no se pueden resolver en elecciones populares. Graciela Fernández Mejide, bueno, ella es presidente del Club Político Argentino y calificó como fantasmal y fantasioso esa idea de la conspiración que Cristina ve por todos lados. Según Cristina, todo lo malo que le pasa es por culpa de los jueces, de los periodistas, del imperialismo norteamericano, tal como lo agregó Parrilli. Y la verdad es una mentira grande como la Patagonia. Todo lo malo que le pasa a Cristina y a sus hijos es producto de su bulimia y su anorexia por el poder y el dinero. Nadie en la Argentina cometió más delitos y por verdaderas fortunas como es el matrimonio Kirchner. Me parece que este es un buen punto final para la columna editorial del día. Simplemente me queda agradecerles su acompañamiento como siempre, esperarlo el próximo martes, por supuesto, y decirles si alguno quiere revivir parte de este programa, las entrevistas, parte de la columna, el informe del doctor Carlos Claes sobre Santa Fe, tiene que ingresar allí en Google, puede poner ledoymipalabra.com o eldiariodeleuco.com y enseguidita va a acceder a esa posibilidad. Le agradezco mucho, lo espero el martes que viene a las 10 de la noche, aquí, por TN.